Hey, ¿qué onda, banda? Espero se encuentren bastante bien. Bienvenidos a este canal y bienvenidos a este nuevo video, el cual va a ser un poquito diferente a los anteriores, pero igual compartiéndoles la misma información súper importante y más relevante sobre las noticias financieras, eventos económicos que pasaron en toda esta semana, para que pues estén un poquito más enterados, con más contexto del tema financiero, en cómo nos encontramos actualmente. Estoy un poquito apretado de tiempos, por lo cual me van a acompañar a ver prácticamente lo que yo analizo, reviso o hago antes de invertir o antes de operar. Así que acompáñenme a ver este nuevo video. Sin antes comenzar con el consejo, no manejen mientras, no se graben más bien mientras están manejando, y organicen bien sus tiempos. Así que pues comenzamos con el video de ahora. Y bueno, por lo general los domingos me dedico a hacer el análisis técnico, a revisar los gráficos, a señalar precios, pero no antes de haber hecho mi análisis fundamental. Voy llegando de viaje, así que pues me van a acompañar a desempacar mientras revisamos las noticias que pasaron en toda esta semana. Bueno, estaba a punto de grabar mientras desempacaba, pero me acordé que no tengo micrófonos, por lo que el audio no va a ser el mejor si les hago el video así. Así que pues voy a desempacar, me voy a preparar y pues vamos a seguir con los videos como lo hemos hecho habitualmente, apoyándonos del análisis fundamental, que recuerden, se los puedo compartir, simplemente pídanmelo en los comentarios. Así que pues vamos viendo las noticias de esta semana. Y bueno, pues vamos arrancando con las noticias del fin de semana pasado. Como saben, me gusta comenzar el análisis fundamental con las noticias del fin de semana pasado para entrar con contexto, con carnita a las noticias de la semana, para saber qué nos espera. Así que pues vamos viendo las noticias del fin de semana del 11 al 12 de junio. Si se fijan, análisis fundamental y técnico, noticias de la semana del 13 al 17. Comenzamos con el fin de semana pasado. Dice: el mercado volvió a modo cautela. Bitcoin perdió 64,000 y llegó a rondar los 62,500 por las hostilidades entre Estados Unidos e Irán. Qué raro, estos siguen peleándose. O sea, los inversionistas iniciaron la semana pendientes del petróleo, la inflación y las posibilidades de que la Fed mantenga una postura restrictiva. Este tema de la Fed, de la inflación en la Fed, lo tenemos muy fresco. Y bueno, comenzaron las noticias el lunes 13 de junio. Dice: balanza comercial de China el mes del junio del mes pasado. Dice: exportaciones e importaciones superaron las previsiones, fueron resultados positivos. Dice: el superávit se amplió gracias a la demanda externa de electrónicos y equipos vinculados con inteligencia artificial. Dice: el petróleo salta cerca del 10% y Wall Street cae por la escalada entre Estados Unidos e Irán. Dice: Washington anunció un nuevo bloqueo al transporte iraní y un cargo del 20% a la carga que atraviesa el estrecho de Hormuz. Dice: el temor principal fue un nuevo choque de oferta que mantenga elevada la inflación. Más adelante vamos a ver un tema con Irán, que quería cobrar más sobre estos traslados, y pues bueno, vemos que lo está logrando. Dice: SpaceX cae 4.5% y queda cerca de su precio de OPI, el precio con el que aperturó. Dice: la acción acumuló una corrección de aproximadamente 38% desde su máximo. Dice: la FAA cerró la investigación del vuelo anterior de Starship, dejando el siguiente ensayo para la adversión al riesgo dominando. Bueno, pues vemos que por lo general este tipo de acciones, cuando empiezan a ser muy populares, al principio suben, los dueños o los que ya saben más o menos cómo va a estar el show sacan ganancias y empiezan a caer. Y bueno, empezamos la semana con las criptomonedas con estas noticias. Dice: Bitcoin se estabiliza cerca de 62,700. Dice: la tensión geopolítica y el temor a tasas altas limitaron cualquier rebote. Dice: aun cuando los compradores defendieron la zona de 62,000. De hecho, la semana pasada empezamos a ver que Bitcoin empezaba a subir, aparentemente parecía un rebote y empezamos a recuperarse y ir a la tendencia alcista. No es así, sigue en corrección y estamos cerca de todavía los 62,000, 65,000 pesos, dólares, perdón. Esta Strategy vende 4.82 millones de acciones y no compra Bitcoin. La empresa recaudó aproximadamente 467.7 millones durante la semana anterior sin aumentar su reserva de Bitcoin, una señal de mayor cautela financiera. Este tema que veíamos como Strategy está haciendo una estrategia, ya no está acumulando Bitcoin, trata de tener más liquidez y bueno, pues sigue aplicando su estrategia. Bueno, comenzamos el martes, las noticias del martes, con las noticias del calendario económico. Dice: inflación del IPC, del índice del consumidor de Estados Unidos del junio del mes anterior. Veíamos que decía positivo para activos de riesgo. Dice: la sorpresa a la baja redujo las apuestas de una subida inmediata de tasas, lo cual pues es un resultado positivo, y debilitó al dólar. Dice: el PIB de China del segundo trimestre tuvo resultados negativos con un porcentaje de 4.3, anterior era del 5%, se prevía de ser del 4.5, terminó siendo el 4.3, un resultado negativo. Dice: las exportaciones fueron sólidas, como veíamos la noticia del lunes, pero la debilidad del consumo y las inversiones internas mostraron un crecimiento desequilibrado.
Una noticia mexicana el martes dice: el peso mexicano se aprecia y las bolsas recuperan terreno. El dólar con la paridad del peso mexicano dice cerró cerca de los 17.42 pesos por dólar, y el stock 600, un índice, dice revirtió pérdidas para terminar con una subida del 0.2% después del dato de inflación estadounidense. Vemos que el peso se empieza a recuperar, veníamos de tenerlo en 17.30 o 17 bajo, ya estamos cerca del 17.50, lo cual son resultados positivos, fuertes para el peso. Y en las noticias del martes de las criptomonedas dice: Bitcoin sigue cerca de los 62.700 pese al buen dato de inflación. Como veíamos, Estados Unidos dar datos económicos importantes positivos. El alivio macroeconómico no fue suficiente para superar el riesgo de Medio Oriente y las dudas sobre la trayectoria de tasas. Como vemos, todos esos conflictos geopolíticos de Irán y Estados Unidos pesan mucho, a veces no pesan tanto, como lo veíamos semanas pasadas. A pesar de que había un conflicto, Wall Street, las acciones no bajaban tanto. Bueno, esta semana no es el caso. Estamos viendo cómo el conflicto está pegándole ahorita a las criptomonedas. Dice: Estados Unidos y Reino Unido impulsan reglas comunes para stablecoins. Esta semana hubo noticias interesantes para las criptomonedas, los vamos a ver más adelante con China. Dice: ambos países buscan facilitar pagos transfronterizos, exigir respaldo líquido de al menos 1 a 1 y reducir la fragmentación regulatoria. Esas veíamos que eran las noticias hasta el martes. Nos pasamos al miércoles, obviamente por las noticias de calendario económico. Dice: inflación de IPP, el precio al productor de Estados Unidos del junio del mes pasado. Vemos resultados de mes pasados. Este era mensual con resultados positivos. Dice: la caída de los precios al productor reforzó la señal de moderación inflacionaria y redujo parte de la presión sobre la Fed. Ahorita la Fed está muy presionada, la Fed tiene que estarse encargando de mantener la economía lógica, que siga un ritmo considerable y estable para poderlo mantener bajo control. Dice: la ASML, que es la empresa con mayor producción de semiconductores, dice: la empresa proyectó ingresos de 43.000 euros a 45.000 millones para 26, apoyada por el gasto de infraestructura de inteligencia artificial. La reacción confirmó que el ciclo de la IA sigue siendo el principal soporte del sector de chips. Vemos que la inteligencia artificial aparentemente sigue teniendo resultados positivos y atractivos para los accionistas. Dice: Bitcoin toca brevemente los 65.000 tras el IPP, que es el índice del precio del productor. Dice es la noticia que veíamos esta semana. Dice: la criptomoneda alcanzó un máximo de 3 semanas, aunque las tensiones con Irán limitaron la continuidad del avance. Los eventos geopolíticos siempre, o bueno, la gran mayoría de las veces, golpean mucho a los activos de riesgo, como lo son las criptomonedas. O sea, Japón reclasifica las criptomonedas como activos financieros, y la reforma aplicará reglas más estrictas contra el uso de información privilegiada y mayores sanciones para operaciones no registradas. Se espera que entre en vigor dentro de un año. Esta es una noticia súper importante, de muchísimo valor para las criptomonedas. Como Japón pretende tener las criptomonedas como un activo financiero en su país, es algo muy útil, muy benefactorio para las criptomonedas. Por lo tanto, el miércoles tenemos resultados positivos para ellas. Veamos el jueves, las noticias del jueves. Dice: ventas minoristas de Estados Unidos el mes anterior con resultados mixtos. Dice: el dato general fue débil por la caída de la gasolina, pero las ventas sin gasolineras crecieron un 0.7%, señal de que el consumo subyacente todavía resiste. También veíamos noticias del desempleo, del empleo. Este tema es de mucho valor y de mucho peso en Estados Unidos y repercute mucho en la bolsa de valores. Dice: nuevas peticiones de subsidio por desempleo, resultados positivos. Dice: resultados positivos para el dólar. Dice: las solicitudes cayeron a su menor nivel, quiere decir hay menos desempleo. Dice: nivel en 10 semanas y mostraron que los despidos continúan bajos. Dice: un dron golpea a un petrolero en Barça y se suspenden temporalmente flujos en crudo. Un incidente que ahí pasó. Dice: el incidente elevó el riesgo sobre la infraestructura energética regional y ayudó a mantener el petróleo encaminado a una fuerte ganancia semanal. Vemos que el petróleo hay que tenerle ojo, aparentemente va a tener resultados hacia la alza, hay que estar al pendiente, igual que Netflix. Dice: Netflix supera ganancias pero falla en ingresos. No sé si vieron la noticia de Netflix, que la acción cayó más de 8% fuera del horario de la bolsa. Dice: el mercado castigó, por así decirlo, lo ordinario que vemos en la bolsa de valores. Dice: el mercado castigó una guía para el tercer trimestre inferior a las estimaciones, reavivando dudas sobre la velocidad de crecimiento. Netflix ahí en peligro, en rojo, hay que estar al tanto, al pendiente, ver cómo están las acciones. Y las noticias del jueves en las criptomonedas. Dice: Bitcoin retrocede a la zona de 64.200, veíamos que ya no superaba, rompía la barrera de los 65.000. Dice: el rebote perdió fuerza, que es lo que le mencionaba anteriormente, por el tono restrictivo de funcionarios de la Fed y el nuevo deterioro geopolítico.
Dice Citadel Securities invierte 400 millones en Crypto.com. La operación valoró el exchange en aproximadamente 20 millones y reforzó la entrada de capital financiero tradicional al ecosistema cripto. Veíamos también nuevamente noticias positivas del jueves hacia las criptomonedas y finalmente las noticias del viernes. Dice producción industrial de Estados Unidos del mes anterior. Resultados unánimes, dice la actividad industrial apenas avanzó, aunque la manufactura creció a una tasa anualizada del 4.7% en el segundo trimestre. Su mejor ritmo en 5 años, apoyada por la inversión en IA. Dice confianza del consumidor, nuevamente también noticia del calendario económico de julio, era el preliminar. Teníamos resultados positivos, se esperaba una previsión del 51, el anterior fue de 49 y bueno, resultado actual fue 54.4, superior a la previsión. Dice la caída previa de la gasolina mejoró el ánimo de los consumidores, aunque el índice continúa en niveles históricamente bajos. El Wall Street cierra a la baja por venta de tecnologías y mayor aversión al riesgo. El Dow Jones, uno de los índices más populares, dice perdió 0.77% y los semiconductores encabezaron las caídas. Netflix extendió el castigo tras resultados, mientras el petróleo se sostuvo por la escalada en Medio Oriente. Recuerden que cuando hay temas geopolíticos, conflictos entre países, esto ayuda a los commodities, a los recursos, el oro, el petróleo, los vuelven más caros y esto ayuda al tipo de activos y le pega a los activos de mayor riesgo. Como veíamos las noticias del viernes, dice Bitcoin cae por debajo de 63,000 y apunta a una pérdida semanal cerca del 1.4%. Dice la inflación más baja ayudó al rebote de mitad de semana, pero el tono duro de la Fed, el petróleo y el conflicto en Irán terminaron dominando. Y bueno, manera de conclusión de la semana, dice la inflación dio una señal positiva, pero la geopolítica volvió a mandar. El IPC y el IPP de Estados Unidos se enfriaron más de lo esperado, lo que favoreció temporalmente al peso, las bolsas y a Bitcoin. Sin embargo, el salto de petróleo, endurecimiento del discurso de la Fed y la escalada entre Estados Unidos e Irán mantuvieron la presión sobre los activos de riesgo. La clave fue el choque entre desinflación y energía cara. Fuentes verificadas, estas son las fuentes en las que yo me apoyo para ver estas noticias, principalmente Investing y entre otras. Y bueno, finalmente con eso concluíamos el video de esta semana. Para quienes se quedaron hasta el final del video, quiero compartirles un pequeño paréntesis, 2 aplicaciones que me han estado ayudando bastante en editar, en agilizar, en hacer esto más rápido, que se las quiero compartir porque a fin de cuentas es la intención de este canal, ayudar pues, de la manera que se pueda, en este caso compartiéndoles información para sus finanzas. Y también aplicaciones que me están ayudando mucho a ahorrar tiempo, entre ellas obviamente ChatGPT o Cloud, aplicaciones de inteligencia artificial que te ayudan a eficientizar, a ahorrar tiempo. En este caso ChatGPT me ayudó a hacer este reporte semanal. Obviamente yo no le veo caso, una manera de resumen de explicar esto rápido, no le veo caso que una inteligencia artificial te entregue el reporte así de las noticias sin que tú antes leas, investigues, porque es prácticamente como copiar para un examen. Al invertir se necesita hacer un análisis fundamental para conocer el ecosistema, la economía y cómo estamos actualmente, para ese conocimiento, esa información, asentarla al hacer nuestro análisis técnico, que es prácticamente lo que ya estamos preparados, listos para hacer. Ya tenemos la información, ya tenemos los datos, ya sabemos cómo está la economía, el dólar, Estados Unidos, etcétera. Ya podemos tomar decisiones más certeras, más fundamentadas, con números, noticias, y de esta manera nos ayudamos a combinar ambos análisis, tanto el fundamental como el técnico, para pues, que sea casi imposible a que erremos en una decisión, en una inversión. Ahora sí que hablando de manera puntual, pero les repito, estos no son consejos, bueno, no son consejos financieros, pero sí son consejos para su vida diaria. Entonces en este caso ChatGPT me ha ayudado para eficientizar este tema del reporte, y esta aplicación para cualquier creador de contenido le va a salvar la vida, o por lo menos le va a ahorrar bastante tiempo. Descript, les voy a poner por aquí la imagen. Este programa me salvó la vida, verdaderamente me hace sentir muy emocionado porque prácticamente me ayuda a editar estos videos. Vamos a ir mejorando poco a poco. Yo me siento entusiasmado y emocionado de que poquillo a poquillo ahí se va viendo mejoras. Bueno, por lo menos yo me doy cuenta de mejoras que vamos aplicando tanto al canal, a las inversiones, etcétera. Así que se las recomiendo. Hay que pagar, sí, son 400 pesos, verdaderamente lo vale. A mí me está ahorrando a veces 2 días de edición, me tarda 2 días en editar estos videos. Ya con esta aplicación, este programa los hago en media hora se editan estos videos, y pues bueno, es algo que me emociona mucho y que me facilitó muchísimo todo el canal, así que se las quiero compartir. Y pues nada, encantado de compartirles información financiera, de temas económicos. Por favor, me encanta leerlos, me encanta saber qué opinan, qué les parecen estos videos, los ángulos, las tomas, etcétera.
Y pues nada, con esto me despido, espero hayan disfrutado de este video y que les haya servido esta información, así que pues nos veremos en una próxima inversión.